O no puedo pasar por el tema de sucesiones y no saber este living case, que es emblemático de testamento hológrafo, como es el caso Peretti. Bueno, vení que lo vamos a ver juntos. Siempre te digo que si lo aprendés como un cuentito, es mucho más fácil que te queden fijados los conceptos fundamentales de la categoría. Bueno, Peretti era un multimillonario argentino con una fortuna inmensa, con casas, campos, empresas varias, tanto en Argentina como acá en Uruguay. Iba y venía todo el tiempo. Y en esas idas y venidas conoce a una muchacha en una tienda acá en Uruguay, de la cual queda perdidamente enamorado. Peretti era casado allá en Argentina en el momento en que la institución divorcio no estaba admitida en la República Argentina, pero tenían un instituto similar que hacía las veces de, que era la separación de cuerpos, ¿sí? Efectivamente, Peretti había quedado obnubilado con esta muchacha y decidieron con la esposa divorciarse con este instituto de separación de cuerpos por mutuo acuerdo allá en Argentina. Tenía la peculiaridad que este instituto que regía allá en Argentina no permitía contraer nuevas nupcias porque justamente no disolvía el matrimonio anterior, lo que a Peretti poco le importó y vino acá a Uruguay y se casó con esta muchacha. Este caso en realidad está enmarcado históricamente en la época previa a la dictadura, donde había varios grupos subversivos y habían tenido varios intentos de homicidio a Peretti. Un primer intento, le pusieron una bomba en el auto e increíblemente Peretti sobrevivió y quedó ileso. Hubo un segundo intento de una simulación de un robo, donde él tuvo varios impactos de bala, tuvo mucho tiempo en CTI, de los cuales sobrevivió Peretti. Y en un tercer intento lograron la finalidad y pudieron matar a Peretti. Se le había adjudicado ese homicidio a el grupo Montonero, que en aquel momento en Argentina. Se le había adjudicado el homicidio a ese grupo, ¿sí? Peretti antes de morir había dejado dos testamentos hológrafos, uno en Argentina y otro en Uruguay, donde declaraba única y universal heredera de todos sus bienes en ambos estados a su segunda esposa, la muchacha uruguaya. Cuando Peretti muere, esta muchacha inicia el proceso sucesorio tanto en Argentina como en Uruguay, a los cuales también se presentan la ex cónyuge, la señora que vivía en Argentina, reclamando la porción conyugal, y también se presentan los primos de Peretti. Cuando la sucesión se abre acá en Uruguay, con respecto al testamento hológrafo otorgado acá en Uruguay para bienes en Uruguay, no quedaba ningún tipo de duda de que este testamento no iba a ser válido. ¿Por qué? Porque nuestro derecho interno no prevé este tipo, esta forma de testamento para disponer sobre los bienes. Por lo tanto, sobre ese no había ningún tipo de discusión. El problema acá radicaba en el testamento hológrafo otorgado en Argentina, disponiendo sobre los bienes en Uruguay. ¿Y por qué era el problema? Porque a mí con Argentina, con este tema, me vincula el TSL 40, ¿sí? Entonces pasó a primera instancia, pasó por segunda instancia y terminó el caso en casación, ¿sí? Y la Suprema Corte de Justicia, con un fallo muy controversial, lo que planteaba era que el testamento hológrafo dictado en Argentina, para bienes acá en Uruguay, no iba a ser reconocido, no era válido. Y puso sobre la mesa dos argumentos para este fallo. El primero era que la delegación uruguaya, al momento de ratificar el Tratado de Derecho Civil de 1940, no tenía intención de abrir la puerta a este tipo de formas de los testamentos para disponer, del testamento hológrafo concretamente, sino con la intención de poder darle la entrada a el testamento cerrado, que era un testamento típico en la República Argentina. Y el segundo argumento, más ridículo aún, era que la delegación uruguaya, en el momento de ratificar el TSL 40, no se dio cuenta de lo que estaba ratificando. Bueno, este fallo de la Suprema Corte tuvo un peso, imagínense, por ser la Suprema, tuvo un peso doctrinario y jurisprudencial durante mucho tiempo con respecto a estos temas de los hológrafos, que fue como moneda corriente durante muchísimos años. Ahora, con respecto a esta sentencia, hoy la doctrina es unánime con respecto a que esta sentencia fue un disparate jurídico y vamos a ver el porqué. Tiene un sustento legal. ¿Cuál es? Que la Convención Interamericana sobre Interpretación de los Tratados
dice concretamente que se puede interpretar un tratado cuando el tenor literal del tratado sea ambiguo o no quede claro. Ahí sí puedo integrarlo en realidad con las leyes análogas o en definitiva con las posturas, las posturas doctrinarias más recibidas. Ahora, yo te pregunto, el artículo 44, inciso 2. Es clarísimo. ¿Queda alguna duda de que si el acto es solemne va a ser reconocido en otros estados? No, no queda ningún tipo de dudas. Es tremendamente literal el tratado. Por lo tanto, no cabe la interpretación doctrinaria con respecto al tenor literal del tratado. Por eso es que es un argumento jurídico imposible de determinar lo que planteó la Suprema, pero la Suprema tenía en realidad un trasfondo del por qué quiso como acomodar la sentencia, y era que en Argentina se seguía investigando con respecto al homicidio de Peretti. Y el grupo Montonero, que yo te había dicho hace unos minutos, que había sido el que se había adjudicado este homicidio, se había declarado inocente. Se siguió investigando y se atribuyó como autor intelectual al homicidio de Peretti al novio de esta muchacha. Por lo tanto, se seguía investigando a ver si en realidad la muchacha, la esposa, la última esposa de Peretti, no era cómplice del homicidio de Peretti, que en definitiva después terminó siendo procesado por ese homicidio. Y en definitiva terminaron increíblemente heredando los primos de Peretti. Pero más allá de quién terminó heredando, acá lo que ponemos sobre la mesa es con respecto a la validez o no de este tipo de forma de testamento que es el hológrafo. Hoy, en la actualidad, tanto la doctrina como la jurisprudencia es unánime en entender que los testamentos, si son de forma solemne, tanto dictados en Argentina como en Paraguay, con los que en definitiva Uruguay ratificó el Tratado de Derecho Civil de 1940, van a ser reconocidos en los estados donde haya dejado bienes. Va a ser reconocido, por más de que en el derecho interno no sean reconocidos. Por eso es que te pongo sobre la mesa este living case, que justamente deja en evidencia como en realidad una evolución histórica de lo que ha sido esta visión del testamento hológrafo, pero que en realidad a la fecha no queda ningún tipo de duda que el testamento de forma hológrafo dictado en Argentina y en Paraguay, disponiendo sobre bienes en Uruguay, vale. No queda ningún tipo de duda sobre esto.